Los temas del momento que generan impacto están aquí. En su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. A continuación, su programa Voces de un Diálogo. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Por supuesto, ante los acontecimientos que se están generando en Honduras, es oportuno colocar la mente fría, analizar fríamente lo que está pasando. Quizás se presta para ser emotivo, se presta para ser pretencioso o para políticamente pretender sacar algún provecho respecto al escenario que estamos viviendo. Pero bueno, yo soy del criterio que debemos de analizar fríamente el escenario que se está generando en el país. Y bueno, por supuesto, ha generado un impacto nacional e internacional el hecho de que el Poder Judicial de Honduras haya dado luz verde para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, un hecho sin precedentes en la vida política e institucional del país. Vamos a abordar esta temática en primera instancia con un sociólogo, catedrático universitario, un analista de mucho criterio y mucho respeto acá en el país, Alan Fajardo, a quien le agradecemos muchísimo este tiempo. Un placer saludarlo, tocayo. Igualmente, buenas, un placer estar de nuevo con usted. Muy bien, licenciado, ¿cuál es su primera impresión respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas cuando el Poder Judicial da luz verde para que se extradite a un expresidente de la República, Juan Orlando Hernández? Bueno, en primer lugar, es necesario decir que, como usted dice, el primer pensamiento que viene a la cabeza es que no hay precedentes y que habían rumores, suposiciones de que el expresidente había diseñado y construido una institucionalidad a su medida y que por tanto podría caber la posibilidad de que le respondiera a esta, pero estando fuera del poder y estando en la balanza el peso de una solitud de la potencia más grande en la historia de la humanidad en todo sentido, entonces la balanza se ha inclinado por donde lo que pesa más, como toda balanza. Muy bien, y si tenemos que reflexionar al respecto en cuanto a que, bueno, la clase política tradicional en Honduras históricamente ha estado involucrada en corrupción, tráfico de influencias, saqueo del erario nacional, explotación de los recursos naturales y, bueno, enriquecimiento ilícito, apropiación de bienes del Estado, abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Ese es el perfil del político hondureño. Acá cambia el prototipo. Acá, según las responsabilidades que le imputa el gobierno de los Estados Unidos al presidente Hernández, es que, bueno, lo acusan de traficar con drogas. Y lo más delicado es que, según trasciende, no solo es él, sino que hay otros actores de la clase política tradicional en Honduras que también tendrían que enfrentar una situación similar a la del presidente Juan Orlando Hernández. Así es, se está hablando ya de una cifra de entre 30 y 40 implicados en la red suya. Él no podría haber operado solo, ¿verdad? Aunque el sistema político hondureño es bastante presidencialista, un poco el modelo mexicano, ¿verdad? Y azteca maya, ¿verdad? De antecedentes hasta esos niveles. Y no tenemos una cultura democrática, heredamos el autoritarismo desde la época precolombina y colonial hasta nuestros días,
han habido muy pocos interregnos de balbuceos democráticos, y entonces eso se expresó en la acción del expresidente Juan Orlando, que cumplió el sueño dorado de todo capo narcotraficante como Lucky Luciano, que soñó con controlar una ciudad igual que Al Capone. Chapo Guzmán soñó con controlar una región, ¿verdad? Y la llegó a controlar e influir en su gobierno. El de México, Pablo Escobar tenía controlada la región ahí de Medellín, y tenía influencia gubernamental, aunque fuera a fuerza de coches bombas y de presiones de diversos tipos, pero nunca un capo había llegado a controlar el Estado en su conjunto, y se creía que eso iba a traerle dificultades, y eso, el primero que se lo creyó fue él, de que iba a gozar de impunidad per secula seculorum, y eso fue el gran error de él, y que lo tiene a él con un pie en el avión de la DEA. Muy bien, esos antecedentes que nos plantea de que estos personajes ligados al narcotráfico, ninguno de ellos logró la presidencia de la República. Estoy en línea, ¿verdad? Sí, así es. Ninguno pudo tener influencia en funcionarios policiales, en El Padrino. Usted recuerda que le acaban de hacer un homenaje en Hollywood, que es una gran obra, tanto el libro como la película. Se habla de que la gran riqueza del Padrino era que tenía en el bolsillo, decían, unos cuantos jefes policiales y jueces y fiscales, unos cuantos, y los administraba, y querían los demás familias de la mafia que los pusiera a disposición de la familia, pero jamás ni de cerca que llegara a los niveles que llegó Juan Orlando. Es el sueño dorado de un narcotraficante, que además ahora está saliendo a la luz de que incluso el acceso al poder de él es financiado por un capo extranjero, según todas las señales, supuestamente. Claro, o sea que, pero a todo esto, tocayo, resulta casi como impensable para los hondureños tratar de entender en qué momento ocurrió todo eso. Cómo alguien que entró como parlamentario, después se convirtió en el presidente del Congreso, después se convirtió en el presidente de la República, después se le antojó quedarse en el poder, se quedó en el poder. Pero usted decía algo importante, es que no lo hizo solo, ni criminalmente ni políticamente, siempre tuvo aliados. Así es, armó una mayoría parlamentaria a fuerza de lo que en el argot político vernáculo hondureño se llama el tilín, ¿verdad? Comprando conciencias y cambiando favores, y luego la Corte Suprema, que fue hecha a la medida de sus necesidades, descubrió que lo que propició el golpe al expresidente Zelaya, a Zelaya se le da el golpe porque se le suponía que estaba pensando en reelegirse, y en cambio este presidente Hernández Alvarado no estaba pensando, sino que plantea que se quiere reelegir, y la Corte Suprema le da el visto bueno, ¿verdad? Entonces, con solo eso se puede tipificar un delito de Traición a la patria. De traición a la patria y de colusión y complicidad con todo lo que hace, si no en el primer periodo, en el segundo periodo, siendo
detallistas en este aspecto, porque fallaron contra una norma expresa de la Constitución, donde no hay dónde confundirse. O sea, la Constitución prohíbe la reelección, e incluso se invade cosas que le hacen criticable, como que la mera discusión formal del tema ya es constitutivo de delito. Claro, y esa no es una parte criminal. O sea, vea, vamos de crímenes a crímenes. Esa sí. No es una parte de crimen organizado. Esa es una parte de criminalidad política que iba de la mano de las acciones del presidente Hernández, pero no solo del Partido Nacional, tocayo. Yo quiero consultarle a usted cómo debería de sentirse el resto de la clase política tradicional en Honduras. Porque yo veo muy cauto, por ejemplo, a la hora de que le preguntan a líderes como Yanni Rosenthal, que tuvo que vivir una experiencia no similar, porque esto es monstruoso o monstruosamente diferente, pero a él lo que le probaron es que hizo negocios con narcotraficantes. No lo pudieron imputar ni de lavado de activos, solo hacer negocios con narcotraficantes, y fue una pena relativamente menor. De todo modo, cualquier pena es grave para un político, ¿verdad? Pero él muy cauto a la hora de que le preguntan sobre Juan Orlando Hernández, y también he sentido muy cauto, por ejemplo, al presidente Juan Orlando Hernández, al presidente Manuel Zelaya, muy cautos, y los nacionalistas hasta están por debajo de la tierra, ¿verdad? Los líderes nacionalistas ni salen a la palestra. Así es, y un pueblo que como que se despierta de una pesadilla para vivir otra en la vida real, ¿verdad? Que cuando pasó esto, ¿verdad? Y hubo una oposición fuerte, sabemos eso, hubo represión fuerte, hubo muertos, o sea, el pueblo hondureño no aceptó esto de buen grado, sino que intentó luchar, pero no se juntó toda la masa. Se llegó a calcular de cuánta gente movilizada en la calle podrían haber corregido el rumbo del país, y no se llegó a ese rumbo. Y las instituciones que han estado prestas para violar la Constitución y dar un golpe de Estado brillaron por su ausencia, ¿verdad? Y declararon hace algunos meses de que ellos eran el verdadero poder, que ellos eran. Entonces se están, como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas. O sea, si como usted y yo estamos concluyendo, se cometieron tantos delitos que van más allá de delitos penales, sino que van a delitos constitucionales que son graves, ¿verdad? Pero no lo pudo hacer solo, y entonces el legislativo tiene una cuota de responsabilidad. La mayoría calificada y mayoría simple y mayoría absoluta que él construyó en cada momento tiene responsabilidades el Ministerio Público como persecutorio del delito, que la primera impresión es cuando se solicita la extradición y que comienza a tener un proceso que tiene al expresidente con un pie en el avión del Departamento de Justicia y de la DEA de Estados Unidos. Decimos, si es tan claro que tiene Estados Unidos, las autoridades judiciales de Estados Unidos tienen claramente un caso. ¿Lo hizo solo en Estados Unidos? No, el delito pasa por Honduras, y se habla de que aquí llegaron a haber cultivos de coca, y llegó a haber laboratorios de coca. Yo la primera señal la vi yo cuando supe que había mercado de crack
El crack solo circula generalmente donde hay laboratorio, porque es un subproducto del proceso y no sale rentable importar crack, ¿verdad? Entonces se da una colusión del aparato institucional en su conjunto, y uno se pregunta si tiene un caso de Estados Unidos, porque aquí no tenía ni una multa de tránsito, no tenía nada, estaba limpiecito, estaba acá, y eso, si bien algunos se alegran, ¿verdad? Como dijo el presidente de la Haya, yo creo que hay bastante consenso en la cultura hondureña de que no nos gusta reírnos y gozar, disfrutar con el mal ajeno, ¿verdad? Detrás de ese señor hay menores, hay una familia, hay madre, etcétera, que les trae sufrimiento, cosa que él debió haber tomado en cuenta antes de meterse a ser un delincuente de esta monta, ¿verdad? Entonces vienen esas reflexiones de que sí, hay satisfacción de que se haga justicia, pero no se está haciendo justicia en Honduras, y es una descalificación total de la institucionalidad persecutoria del delito, esa extradición. Muy bien, y como hay tantos colaterales que creo que a medida pase el tiempo vamos a tener que ir profundizando sobre esos colaterales que giran alrededor de la figura de Juan Orlando Hernández. Unos colaterales van a reventar en Nueva York, que él va a tener que hablar, la lógica nos lo indica. En la dinámica, todos conocemos la dinámica y él la conoce muy bien, va a tener que hablar en Nueva York, él sabrá lo que va a decir. Pero hay otros colaterales, tocayo, que a medida pasa el tiempo, usted menciona algunos que me parecen fundamentales, y hay otros que también van a tener que deducírsele las responsabilidades a quienes colaboraron con él. Por ejemplo, fíjese que hoy el Consejo Nacional Anticorrupción está revelando, que en las últimas horas la ex primera dama, o a 7 días, dice, de conocer la resolución final sobre su extradición, Ana García, en nombre de Juan Orlando Hernández, y nombran ahí una inversión o quizás una empresa, trasladó bienes valorados en un aproximado de 60 millones de lempiras a un banco hondureño en concepto de dación en pago. Muy bien, fíjese que el CNA nos cuenta el chisme de que la señora movió 60 millones de lempiras, pero dice un banco hondureño. ¿Qué banco fue? ¿Qué banco permitió esa operación? ¿Por qué toda la vida están protegiendo al empresariado, a la banca? ¿Por qué toda la vida? Porque dice un banco hondureño. Nos cuenta el chisme de la señora, pero no nos cuenta qué banquero le hizo el favor. Así es. Entonces, en el entramado ya habíamos mencionado los poderes del Estado involucrados, que son todos, ¿verdad? Los 3 poderes constitucionales, pero vemos que eso no es posible sin la participación del sistema bancario. No se puede usar y mover dinero. Él no tenía debajo del colchón el dinero de sus delitos, lo tenía en el sistema financiero nacional e internacional. Y para lavar activos se requiere todo un entramado empresarial también. Y de dónde esta señora que usted menciona tiene la capacidad de manejar 60 millones cuando ellos venían de una especie de clase media rural, digamos. Venían de ahí, ¿verdad? Personas que, o sea, no eran de la élite del país. No eran de la élite económica, ¿verdad? Entonces, eso, el solo manejar una cantidad de esas requiere de que haya una investigación, que se les siga la ruta del dinero, de dónde vinieron esos 60 millones. Tocayo, pero fíjese que yo siento que sobre ellos ya se ha dicho mucho y se va a seguir diciendo.
y se va a tener que actuar en base a ley porque ellos han entrado en una situación compleja, nacional e internacionalmente. Pero discúlpeme que insista. Fíjese que el CNA, la señora Castellanos, y usted dijo ahora, ¿verdad? Y eso los televidentes y yo decimos, ¿por qué recalca tanto el periodista prestigioso Alan Fiallo, ¿verdad? ¿Por qué cuando habla del CNA, de la acción del CNA, recalca más de 2 veces la palabra ahora? Muy bien, sí, porque me llama la atención, aparte otro punto que usted ya lo razonaba también, tocayo, nos cuenta, yo lo tomo como chisme, como chambre, que la señora movió, mire cómo son, nos destacan que movió 60 millones, está bien, puede ser más, puede que mañana mueva más o mueva menos, están en el ojo del huracán ellos como familia, como familia estuvieron en la presidencia de la República. Sí. Yo me pregunto, tocayo, ¿por qué no revela el nombre del banco? Fíjense que le voy a contar una anécdota con ellos. Una vez, en la misma línea, estalla el escándalo de Callejas. Estalla el escándalo de Callejas en aquel entonces. De Callejas y otros escándalos más. Estalló el escándalo del Seguro Social. Para ser exacto, fue el del Seguro Social. Y en ese momento, una comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que presidía doña Vilma Morales, presenta un informe, lo presentan. Y tengo que decir que fue un informe transparente de cómo drenaron los recursos del Seguro Social. Y como dice usted, ¿por dónde se drenan los recursos de la corrupción en Honduras? Por el sistema bancario. Decía el informe que un chofer, un conductor, que trabajaba ahí con estos que estaban metidos en ese rollo, iba a cambiar cheques por 10 millones de lempiras. Y menciona el banco. Y toda la ruta dice, tal billete salió por acá, tal billete salió por acá, tal billete, bueno, que el señor Zelaya tenía una chequera particular que le permitía al banco. Muy bien. Entonces un día me encuentro yo a uno de los funcionarios del Consejo Nacional Anticorrupción y yo le pregunto, era un abogado ahí que trabajaba ahí, ya no trabaja. Abogado, le pregunto, y sobre la responsabilidad de la banca en este escándalo, no, ahí no me ahí no, esa no es una línea de investigación. Sí, y se habla de los privilegios bancarios, el secreto bancario. Lo mismo hoy. Tiene que tener un límite eso. Hay que legislar sobre eso, que el secreto bancario no puede ser ilimitado. Es que y lo mismo ocurre hoy, tocayo, por eso se me viene a la mente. Entonces hoy el CNA nos dice de que los Hernández hicieron tal transacción. ¿A través de qué banco? ¿Qué banco lo permitió? Pero me pregunto, o sea, ¿fue legal o no fue legal? Porque están atacando la acción de la señora Ana, pero no nos dicen nada del banco, del dueño del banco, de los ejecutivos del banco que permitieron la operación. Eso es lo que me llama la atención, tocayo. Sí, así es. Sobre eso hay un silencio absoluto y de alguna manera hay un cierto grado de colusión con el tema cuando se tiene acceso a una información y se decide solo usar la puntita, ¿verdad? Y entonces y ocultar lo demás. No puede ser. Sí. Muy bien, tocayo, ¿cómo debería sentirse la clase política hoy por hoy? Estamos ya a las puertas de un cambio de sistema en Honduras, de la caída de un sistema político tradicional arcaico en el país. Creo que es una pregunta muy importante, muy aguda. Pienso que trasluce un estado de opinión nacional de esperanza, ¿verdad? Me temo
que pueda no tener tan grandes consecuencias, pero sí que va en esa dirección. Y el hecho de que por primera vez en Honduras haya una mujer de presidente y que sea de un partido que se declara de izquierda y que ese partido haya conseguido coaligar a su alrededor a varias personalidades, incluso que no son de izquierda, como Salvador Narrala y su partido Salvador de Honduras, y que participen ahí el PINU socialdemócrata, el movimiento de este periodista y sociólogo Milton Benítez y otras personalidades, ¿verdad? Sí indica que hay un hartazgo nacional, y en el sector sano o más sano de la política vernácula hondureña, y que sí, en la dirección de lo que usted apunta, estamos ante las puertas de un cuestionamiento serio, que si esos dos hechos, el triunfo de Castro Sarmiento y el proceso de extradición a Juan Orlando, podrían indicar que estamos ante un posible cambio de sistema, que ya los paradigmas que se manejaban antes de impunidad para la élite política, de impunidad a los empresarios legales y lícitos, que por lo tanto, por su tamaño, podían hacer prácticamente lo que quisieran, eso está llegando a su fin, y que ahora tendrán que tener mucho cuidado. Y hay otros delitos ahí que se están manejando que no tienen que ver con Juan Orlando, pero sí con funcionarios del mismo partido, de una señora que, para decirlo de manera gráfica y coloquial, prácticamente tomó dinero de una gaveta y se lo echó a la bolsa. El dinero de los zapatitos de escolares, ¿verdad? Que no tenían cómo comprar zapatos, y se lo echó a la bolsa. Eso se podía hacer también en ese sistema que usted muy bien está apuntando, que está llegando a su fin. Ya no va a ser posible hacer política de la misma manera, porque el Partido Nacional en las elecciones recién pasadas se comportó como que sí iba a haber continuidad, ¿verdad? Juan Orlando versión 2.0, según todo lo que se maneja, y estaban como que si aquí no pasaba nada con su modelo de gobernar y de relacionar el poder político con la economía y el mundo de lo delictivo. Eso, como usted dice, yo creo que estamos a las puertas de que ese sistema sea abandonado y sea superado, y que vayamos por un sistema que ponga en vigencia verdaderamente el Estado de Derecho, porque Honduras se reclama ser un Estado de Derecho. Leamos la Constitución, que yo la leo por lo menos una vez al mes, y cuando estoy dando mis clases, sirviendo mis clases, siempre la leo. La Constitución es muy bonita, se puede mejorar, pero la Constitución tiene elementos valiosos, y la Constitución, yo siempre he dicho que para el uso que le da la clase política, mejor debiéramos de imprimirla en un rollo de papel higiénico, digo yo, ¿verdad? Porque impreso en ese papel satinado, y para el uso que le dan, es una mala edición, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un cambio, y eso es una de las lecciones que está captando el pueblo hondureño, y que tiene que ser un gobierno extranjero el que nos venga a dar lecciones de cómo debe funcionar un Estado de Derecho. Bueno, y en esa línea,
nos sigue dando cátedra de cómo manejar un Estado. De hecho, hemos visto acá desde la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, Kamala Harris, Comando Sur, encargado del comercio, la embajada de los Estados Unidos, encima de la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Yo le pregunto, ¿cree usted que esta situación con el presidente Hernández va a cargar con un enorme peso a la gestión de doña Xiomara, tomando en consideración que la raíz de la naturaleza de este gobierno, ellos también son políticos tradicionales, vienen del Partido Liberal y tienen esa carga, ese lastre, le llamarían algunos, de más de un centenar de años con ese sistema? Definitivamente. Y eso es algo que yo lo he conversado y he aceptado. Los Zelayas son una de las últimas familias criollas de este país. Si usted se va a los antecedentes del patrimonio de la familia, va a llegar a los tiempos de la colonia, ¿verdad? Y cuando la corona española usó como aliciente para la colonización de Hispanoamérica la política de dotación de tierras, ¿verdad? Y las encomiendas y todo eso. Entonces, pero es una parte de esa familia criolla que ha decidido separarse de la ruta que tradicionalmente seguía esa élite y tratar de poner orden en su país, porque todos nos deberíamos de sentir ciudadanos, dueños de este país, pero si hay alguien que tradicionalmente se han sentido dueños, son los criollos que heredaron el pasado colonial, ¿verdad? Y que de alguna manera participaron en la independencia, porque aquí no hubo una revolución como en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que la independencia fue acompañada de una revolución. Y si no, veamos también Bolívar. Aquí no hubo una revolución. La misma élite declaró la independencia y dejaron desde Gabino Gainza para abajo. Y entonces tenemos esa herencia de que aquí se han abortado todos los intentos de cambio. Morazán lo fusilaron con su intento de revolución liberal, que quería convertir a Centroamérica en un estado federal liberal, separar la iglesia del Estado y refundar la región como un país sobre las bases de la doctrina más revolucionaria del momento, que era la doctrina liberal. Entonces, nosotros aquí, en vez de eso, fuimos capturados por una élite que se hizo parte del complejo económico que se le llamó enclave, el enclave minero primero y el enclave bananero después, ¿verdad? En vez de aprovechar, poner los impuestos adecuados y lograr el desarrollo nacional por la vía de esto, sobre todo con el café, pero también al banano se le pudo sacar el jugo. Pero en vez de eso, esa élite se desembocó hasta posibilitar lo que ocurrió con Juan Orlando Hernández. Muy bien, tocayo, vamos entrando a la recta final del diálogo, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para que tratemos de analizar y valorar en medio de esta convulsión política que se está viviendo. Ellos la están viviendo los políticos, porque querramos o no querramos, Juan Orlando Hernández representa a la clase política hondureña y sobre todo la de élite, ¿verdad? Él está ahí, él cogobernó con liberales y con libres también, o sea, eso no lo podemos desconocer.
y por supuesto con cachurecos. Ahora, tocayo, tratando de analizar los primeros 2 meses de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, he logrado sacar un resumen tratando de ser apegado a lo que tenemos en apenas 2 meses. Fíjese que hay cuestionamientos, tocayo, en cuanto a que la señora presidente pues está como relegada, que el protagonismo en su gobierno lo tiene su esposo, el presidente Zelaya. Percibo que le ha generado incomodidad a un segmento de la población ver el hecho de que en un tan solo consejo de el presidente Zelaya estaba a la par. Generó impacto ver al presidente Zelaya encabezando una reunión con alcaldes del Partido Nacional y haciendo acuerdos políticos con ellos. Y llamó la atención el papel protagónico que tuvo el presidente Zelaya en cuanto a la nominación del nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. Y entonces un segmento de la población reclama que no se le ve el protagonismo que debería tener el hecho histórico que representa tener la primera mujer presidente en el país. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que hay algunos signos que hacen que quienes observan tengan esas conclusiones, pero que hay una gran exageración y no toman en cuenta al menos un par de factores que me vienen a la mente. Uno, el síndrome que yo llamaría de los Clinton, ¿verdad? Bill Clinton tiene una mujer relevante a su lado, ¿verdad? Y en algunos momentos se hablaba de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Y ellos bromearon en la reelección, creo, no me acuerdo si en la primera elección o en la reelección, que decían 2 por el precio de 1. Bromearon con eso. Y yo pienso que eso es lo que estamos teniendo, y con mi esposa, que en paz descanse, Melba Reyes Gómez, hablábamos de que hay un contexto social que no solo discrimina a las mujeres, y de la que puede estar siendo víctima Xiomara Castro Sarmiento, sino que se discrimina a las parejas que yo llamo parejas. Si una pareja es pareja, ¿verdad? En el caso de que el más relevante aparentemente es el hombre, entonces, y la mujer es relevante, es que ella lo está manipulando, ¿verdad? Ese hombre no es hombre, la mujer lo mangonea. Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta, ¿verdad? Entonces, aquí es al revés, como la que es relevante formalmente ese Xiomara Castro. Y el que está a su lado, ¿cómo? Ella es la presidenta electa. Claro, es la presidenta. Eso no se puede soslayar. Y luego otra cosa, la segunda cosa que plantea, que me venía a la mente, le decía, es que en diversos sistemas políticos, y más en el bloque que yo llamo progresista, el partido de gobierno es relevante, y el presidente de ese partido, líder máximo, es Mel Zelaya. Y usted va a ver en todo, vea la lista del Foro de Sao Paulo, que ahí está la lista de todas, como dirían los de extrema derecha en Honduras, de toda la ñangarada del continente, ¿verdad? Ahí está todo el bloque que yo llamo progresista, y donde han sido gobierno, el partido es relevante. Entonces se asustan acá porque ha habido un régimen presidencialista que quien es presidente opaca a todo el mundo y pareciera que gobierna solo, y aquí no. Y entonces
al igual que los Clinton, la pareja, tenemos dos por el precio de uno, como decía Clinton, y el papel de Mel, si nosotros hurgamos, revisamos, está contenido en lo que un presidente del partido de gobierno hace. No está invadiendo las funciones de la presidenta, pero no estamos acostumbrados, tocayo. Es primera vez, estamos rearmando el sistema político. ¿Sabe por qué, tocayo? Porque hay algunos simbolismos que sí, de verdad, yo me imagino que el pueblo no estaba acostumbrado. Por ejemplo, si el presidente Zelaya es el presidente del partido, ¿por qué no recibe o por qué no despacha en la casa del partido? Despacha en el Salón Morazán, despacha en el despacho presidencial, despacha en el altar Q. Disculpe, ahí donde uno quizás se pierde. Mire, no se le olvide que, como él mismo ha dicho, con el golpe de Estado le estaba debiendo el sistema político 7 meses y pico, ¿verdad? Y tal vez un periodo que él se está acordando de sus tiempos de presidente y está descontando los 7 meses que le deben, y que en algún momento va a hacer comportarse como un líder del partido de gobierno, ¿verdad? Eso podría ser, ¿verdad? Esperemos que eso sea y que tenga cuidado con los símbolos, ¿verdad? Tocayo, bueno, otra valoración. 2 meses de gestión de la presidenta. Muy bien. Como un hecho relevante en estos 2 meses, colocan el llamado pacto de impunidad, tocayo, que se aprobó en el Congreso a solicitud de la presidenta. En 2 meses hay quienes valoran que lo más relevante que ha ocurrido es el retorno de Quique Flores, que particularmente no tengo nada en contra de él, lo he tratado a Quique durante todo este tiempo, del golpe para acá. De hecho, pernoctó durante toda la campaña, la primera campaña de Libre, Quique ahí en el Canal 36, en la lucha, en la construcción de la lucha, usted recordará. Sí, no tengo nada personal en contra de él, ni mucho menos en contra de Marcelo Chimirri, ni en contra de los funcionarios del gobierno del Poder Ciudadano, pero la gente lo percibe como un acto de corrupción, que se los haya librado de los procesos judiciales incoados en su contra, y que eso es de lo más relevante que ha hecho la presidenta en 2 meses. ¿Qué opinión le merece? Yo pienso que es injusto decir que es de lo más relevante. Obvio que es relevante, ¿verdad? Pero el delito mayor de Quique Flores Lanza, hijo de Quique Flores Valeriano, gran jurisconsulto hondureño, el delito mayor de él es que él era un eficaz especie de primer ministro, ¿verdad? Un ministro que ejecutaba la orientación política del presidente Zelaya, ¿verdad? Y que el gobierno, todas las acciones, Mel Zelaya pudo hacer todo lo que hizo porque logró hacer un equipo y un tándem, en el caso con Quique Flores, que le cuidaba las espaldas en lo legal porque era abogado, ¿verdad? Y ese es el delito principal, no es por otra cosa que lo agreden, ¿verdad? Y quieren separar de los Zelaya a Quique Flores. Yo preferiría que un panel de juristas analizara el tema de lo legal, ¿verdad? Pero como yo soy un sociólogo y soy un analista político, ¿verdad? Me gusta y cultivo la sociología jurídica, la sociología política, ¿verdad? Pero a mí me parece que le temen a que se arme de nuevo
esa troika en este caso sería de Xiomara, Meli y Quique Flores, ¿verdad? Y que eso les haga ser más efectivo, ¿verdad? Porque él es un eficaz operador político, ¿verdad? Que habla poco y hace mucho, ¿verdad? Y a eso le tienen temor, ¿verdad? Pero sería interesante que usted organizara un panel con juristas, ¿verdad? Para analizar el fondo jurídico del tema de Quique Flores. Muy bien, tocayo, no me queda más que agradecerle por este tiempo valioso. Espero verlo pronto para que sigamos analizando desde esta perspectiva seria y muy objetiva que usted plantea sobre el acontecer nacional. Estoy, encantado de verlo y platicar con usted. Bueno, igualmente, y me gusta que usted está decidido a hacer que su programa sea uno de los más incidentes en materia de formación de opinión pública, ¿verdad? Y que tengamos siempre la cordialidad de que siempre hemos tenido. Y le cuento que en mi viaje me doy cuenta que en los paneles de las líneas aéreas, de los vuelos, siempre aparecen nuestras iniciales ahí, AF. AF. Pero es por Air France. Yo creía, es Alan Fiallo o Alan Fajardo. No, es Air France, dice. Excelente. Bueno, no perdamos el humor cuando tratamos temas tan serios y que a veces nos hace que el hígado funcione mal, ¿verdad? Bueno. Un abrazo, tocayo. Bueno, un abrazo. Alan Fajardo, sociólogo, analista de mucho prestigio acá en el país, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que están súper pendientes del programa. Tengo estos muy importantes mensajes para ustedes. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Voces de un Diálogo, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Cholusac Sur, Canal 36. Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras. Este verano, el viaje me lo gano. Chorotega te premia con unas merecidas vacaciones a Roatán vía aérea con todo incluido. Por cada 150 lempiras en aportaciones ordinarias, recibes un boleto electrónico con el que participarás en el gran sorteo de viajes a Roatán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de volar. Condiciones aplican. Sorteo 29 de abril. Cooperativa Chorotega. Creyendo juntos. La 15 te trae nuevas soluciones de préstamos para tus necesidades. Ya contamos con fondos RAP para comprar tu casa o consolidar tus deudas. Y si necesitas todo el menaje de tu casa, Amuebladito 15. ¿Quieres comprar un vehículo? Pregunta por Movicop 15. ¿Vacacionar o disfrutar esta Semana Santa? Con Pescadito 15 lo puedes hacer. Tenemos las mejores opciones de crédito para ti. Visítanos en nuestras filiales y solicita tu préstamo ya. Cooperativa 15 de septiembre, desde 1958. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací, sus campos y ciudades. Sumemos nuestra confianza en el hogar, en la sociedad, en los proyectos que desarrollan nuestro país. En nuestros corazones y pensamientos hay una sola voluntad. Creer y triunfar es nuestro propósito. Para decidir nuestro futuro. Para brillar en todo el mundo. Gracias por estos 109 años de confianza. Gracias a ti, somos el primer banco en Honduras en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias a más de 1.600.000 clientes por depositar aquí sus sueños, ahorros y logros. Por ustedes, seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
Aprendiendo juntos en familia con Cooperativa Sagrada Familia. Sé el ganador de una de las 41 laptops y uno de los 82 bonos escolares de 5.000 lempiras. Acumula números electrónicos por cada depósito de 300 lempiras en cualquiera de las cuentas participantes. Aportaciones, lazos familiares, navideña, chique ahorro o juvenil. O al obtener tu tarjeta de crédito Credit Cop. Deposita y gana. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. El sistema cooperativo es el modelo más exitoso en Honduras. Cada día son más los ciudadanos que se unen al esquema social más importante, al más solidario, al más equitativo. Por su importancia y trascendencia nacional, es necesario analizar y profundizar sobre los temas relevantes en la hora del cooperativismo y su programa Foro Cooperativo. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar de nuevo con ustedes. Tenemos una agenda importante que compartir con ustedes hoy acá en el programa. Hay un plan educativo que ayuda en todas las cooperativas. Todos los fines de semana con la participación de experimentados analistas e invitados especiales. Foro Cooperativo en la hora del cooperativismo, una presentación exclusiva de Cholusat Sur, Canal 36. Celebramos 109 años de confianza con los préstamos Atlántida. Recibe las mejores tasas y beneficios en nuestro aniversario para que tengas la confianza de decir sí, sí a tu casa desde 7.9, sí a tu auto desde 9.25, sí a tus metas personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Este fue su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras.